nos toma la comunicación y le agradezco. Claudia Zavala, consejera electoral. Claudia, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, con el gusto de saludarlo, saludar a Pamela, saludar a toda la audiencia y a tus órdenes con un tema tan importante como el que está posicionando. Para nada parecen buenas noticias, ¿verdad? Para nada lo son para el INE. No, desafortunadamente creo que son muy malas noticias de frente a la garantía de los derechos de las personas mexicanas, de los derechos políticos electorales y particularmente el derecho de votar, porque esta disminución, al INE no se le ha disminuido ninguna atribución. Y al INE se le otorgó una atribución mayor el pasado septiembre, en la que tenemos que hacernos cargo de una elección que es inédita, que es muy compleja y que implica un desarrollo organizativo muy complejo que debemos de tener recursos para poderlo operar. Y por eso le solicitamos a la Cámara de Diputaciones un presupuesto de más de 13,000 millones de pesos. Y es lo que se reduce al INE. Entonces, sí nos coloca en una situación muy difícil porque hay que cambiar el modelo operativo de la elección. Eso baja la calidad de la elección, los estándares de calidad que manejamos en México para que las elecciones estén blindadas con las y los ciudadanos, con las medidas de seguridad que se requieren para ello, y tenemos que transformarlo para una elección de un poder muy importante, porque es el poder que va a administrar justicia a las personas que vivimos en México. Nada más, esa es la gran relevancia del recorte. Sabemos, obviamente, hubo demasiadas señales, declaraciones que iban en contra de ese presupuesto que ustedes estaban solicitando, así que no hay sorpresa, pero imagino si hay una preocupación por lo que ya nos está externando. ¿En dónde radica el que la elección necesite más recursos? Para explicarle un poco a la gente, aunque ya lo han hecho ustedes públicamente, aquello en donde hay que invertir ese recurso que al parecer no les asignaron o no les van a asignar, ¿en dónde habría entonces que tomar alguna medida extrema? Mire, pues lo vamos a revisar como Consejo General, pero seguro va a tener un impacto en las casillas, porque nosotros habíamos presupuestado el que las casillas estén cerca de los domicilios de las personas, para que haya una mayor participación, una mayor facilidad para llegar a ejercer el voto. Y obviamente este modelo va a tener que cambiar. Vamos a tener que trasladar un concepto que, por cierto, fue muy criticado en la revocación del mandato por el partido Morena, en el que vayamos a centros de votación, y eso aleja la casilla de las y los ciudadanos. Y eso es muy relevante, porque tan importante es el poder ejecutivo, el poder legislativo, como el poder judicial. Y ahora no se vale que porque los partidos no están en esta elección, disminuyan en esa medida los recursos económicos que debilitan las grandes garantías. Otra cosa que tenemos que ver es, por ejemplo, pues el número de boletas. Mire, Víctor, ahora tenemos más de 880 cargos que se van a elegir y un gran número de candidatas y candidatos. Y todo va a tener que reflejarse en boletas y en filas para que la gente elija dentro de esas boletas. También tenemos que hacer una comunicación extensa, porque las personas no estamos acostumbradas a elegir a los integrantes del Poder Judicial. Entonces, todo eso se ve mermado por la falta de recursos, porque el INE todos los actos que realiza, y así lo justificó ante el Legislativo, todos los actos que realizan los justifica, peso a peso quedó justificado, y ahora sin ninguna razón pues hay una disminución que nos conduce a variar este modelo y por supuesto alejar las casillas de las y los ciudadanos. Perdone la simpleza o la forma de mi pregunta que sigue, pero siempre se maneja, bueno, de un tiempo acá, una corriente política sobre todo, y otras voces dicen, es que es muy caro organizar comicios en México, el órgano electoral está por encima, es demasiado. Ahora, en este momento el INE tiene esa cita histórica, la de elegir a este Poder Judicial,
pero también hay otras actividades, otras cosas que ya estaban calendarizadas antes incluso de esta reforma. Esas también se verían perjudicadas porque el INE no solo realiza una elección de la parte judicial, hay otras cosas en este 2025 que viene, ¿no? Claro, claro, y esa es una parte importante. En el Consejo General nos haremos cargo de cómo vamos a distribuir este recurso que nos fue otorgado. Lo único que sí no vamos a poder variar son los más de 7,000 millones que son las prerrogativas de los partidos políticos. Eso va a quedar intacto. Todo lo demás vamos a tener que redistribuirlo. Y por cierto, en este año que viene va a haber constitución de nuevos partidos políticos, que también ahí se aplica un gran recurso. Y otra cosa, Víctor, las elecciones, el costo de las elecciones no lo pone el INE, lo pone la ley, porque la ley se construyó con un modelo que da certeza y seguridad de que el voto que se depositó corresponde a la voluntad de la ciudadana, que ese voto es vigilado, computado por ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan en el INE, tanto en las mesas directivas de Castilla como capacitadores electorales, supervisores electorales, integrantes de los consejos distritales. Todo esto tiene un costo y eso se traduce a la certeza que se da en las elecciones. Y yo quiero recordar aquí que hasta el proceso electoral pasado, que fue muy complejo, el INE da resultados porque sigue lo que dice la ley. Y hoy vamos a tener que variar el modelo frente a una elección que, como bien lo dice usted, es muy compleja. Estamos hablando de más de 880 cargos y de cientos de candidaturas, de miles de candidaturas. Y luego eso lo vamos a tener que informar. No se nos quita ninguna atribución, Víctor, bien lo dice usted. Vamos a tener que seguir haciendo toda la administración de tiempos de radio y televisión, la fiscalización que también aplica para este proceso electoral. Es un trabajo inmenso que se hace. Vamos a tener que seguir haciendo todo lo que hacemos de credencialización, que también eso implica un costo. Y aquí es a qué le vamos a asignar esta pequeña cantidad que nos dieron frente al gran cúmulo de atribuciones que tenemos. Bien, Claudia, entiendo que el Consejo General se debe de reunir. ¿Cuándo sería y qué pasos siguen? ¿Todavía hay alguna tabla de salvación? Pues no, mire, nosotros esperemos ya que se concrete el acto en el legislativo y después ya se publica. Nosotros nos hacemos cargo de hacer el ajuste presupuestal. No le puedo decir cuándo, porque tenemos que platicar muchas cosas, se tienen que realinear muchos proyectos. Y eso lo tendremos que hacer en esta semana, y los consejeros, porque también tenemos mucha urgencia de empezar con el plan operativo para la elección, porque en realidad solo, fíjese, también no nos dieron un tiempo adicional que se pedía desde el INE. Entonces, es un panorama complejo y de frente a la ciudadanía lo que sí quiero dejar señalado es que la reducción del presupuesto le pega a la garantía de los derechos. No es del INE, sino es de las garantías que protege el INE con ese presupuesto de frente a los derechos reconocidos. De cualquier manera, Claudia, pues el espíritu del Consejo General, el espíritu del INE en sí es llamar a la gente a que participe en estos sufragios y demás. ¿Qué le dice usted al ciudadano que hoy está viendo estas dos versiones, la que termina decidiendo bajarle la cantidad y ustedes que tienen esta encomienda tan importante? ¿Qué le dice a la gente, al votante? Que el INE va a desplegar toda su capacidad técnica, operativa, porque sabemos hacer muchas cosas, pero que a lo imposible nadie está obligado, que haremos el mejor esfuerzo para seguir garantizando los derechos e invitarlos a participar, porque la participación es lo que hace también o da la posibilidad de que como ciudadanas y ciudadanos tengamos el nivel de exigencia frente a la clase política, porque la asignación presupuestal es un acto político y un acto político que debe de estar motivado
que debe de haber razones y hoy no las encontramos para esta reducción presupuestal que afecta a derechos político-electorales. Claudia Zavala, consejera electoral, gusto en saludarle y ojalá que pronto tengan buenas noticias y que haya éxito en este reto que ya se las pusieron difíciles. Muy amable. Muchas gracias a usted por el espacio, que tengan todas y todos muy buenos días. Gracias, muy buenos días.